Hoy hablaremos sobre la historia de la computación. En la historia de la ciencia hay ciertos momentos claves en los que el ingenio y la inteligencia de ciertas personas, anudados con toda la situación social e ideología propicias, les permiten percibir algo que a nadie antes había sido capaz de ver. De esta manera, nos encontramos con el general avance científico-tecnológico que tiene dos tipos de etapas. En la primera surge una idea o un descubrimiento muy importante, y en la segunda comprende dos tiempos durante los cuales se maduran y establecen las ideas. ¿Cómo inicia la computación? Pues bien, dentro de estas etapas están los sistemas numerales. El desarrollo de la computación se dio con la invención de aparatos útiles para efectuar operaciones matemáticas. En estos sistemas numerales están los jeroglíficos, la hierática, la fenicia, la sírica y la arábica. El desarrollo de la computación se dio con la invención de aparatos. Uno de ellos fue la máquina textil, de la cual pues hablaremos más adelante, con el uso de tarjetas perforadas. La era de la programación. En la era de la programación tienes avances significativos, como ya lo había mencionado, pues una de estas máquinas textiles que era la máquina que por Joseph Jacquard se hizo mediante tarjetas perforadas. La era moderna de la programación. En la era moderna de la programación se utilizan computadoras electromecánicas, las cuales se utilizaban solenoides e interruptores mecánicos operados electrónicamente. Pero mientras esto pasaba, las computadoras analógicas surgían. Esto se gestaba un nuevo concepto de programación. Bien, existe la primera, esto se da por la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. En la primera generación se da mediante los bulbos. Esta era de computadoras construidas con bulbos se inicia en 1951, con la primera computadora industrial. En la segunda, por medio del transistor, que se generan las computadoras a finales de los años 50 con el reemplazo de los bulbos por transistores. En la tercera generación, las familias de computadoras y los circuitos integrados. Las máquinas de tercera generación se distinguen por los aspectos importantes: por un lado, su componente fundamental, y lo constituyen circuitos integrados, y por otros, computadoras se caracterizan por tener compatibilidad hacia arriba. De esta manera, los programas escritos para las máquinas pequeñas podrían ejecutarse en máquinas más grandes de la misma familia. La cuarta generación. El microprocesador. La cuarta generación de computadoras se caracteriza por el uso de microprocesador. Este consiste en un solo circuito integrado, el cual contiene en su totalidad a la unidad central de procesamiento, el CPU, o cerebro de la computadora. En esta generación, el mayor logro consistió en hacer computadoras más pequeñas, con mayor poder y menor volumen y costo. Pues bien, la cuarta generación fue con un avance totalmente indiscutible y el cual se pudo ver notoriamente. Para ello se da la quinta generación, que es la que estamos viviendo ahora: el procesamiento en paralelo, redes neuronales y computadoras ópticas. Actualmente se trabaja en la creación de la quinta generación. Esta es una nueva generación, seguramente incluirá dos cambios importantes. El primero consiste en un cambio fundamental en la manera de efectuar procesamiento de la información y, por lo tanto, implica el diseño de arquitecturas conceptualmente diferentes. El segundo cambio que esperamos consiste en el desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías. Esta última generación Bien, ya hemos hablado un poco de la historia de la computación. ¿Cómo es que surge
la computación y los avances que ha tenido. Pero ¿qué sería de la historia de la computación sin los grandes personajes históricos de la computación? Estos personajes que han hecho que la historia tenga grandes avances significativos. Pues bien, empezaremos a hablar por Blaise Pascal. Blaise Pascal nació en Clermont, Francia. Fue un matemático físico, filósofo católico y escritor. Hizo aportes a la teoría de la probabilidad geométrica, hidromecánica e hidroestática. En 1942 construyó una máquina mecánica para realizar adiciones llamada Roue Pascaline. La rueda de Pascal o Pascalina, destinada a ayudar a su padre, alto funcionario de las finanzas nacionales. Este dispositivo puede considerarse una de las primeras calculadoras. El siguiente es Joseph Marie Jacques. Una de las innovaciones más importantes en el desarrollo de los telares fue introducida en Francia en 1801 por Joseph Jacques. El telar empleaba un sistema de tarjetas perforadas que se dominaba la posición atrás o hacia adelante del hilo. El funcionamiento se basaba en una serie de tarjetas, cada una pasada por una trama, perforadas y acomodadas de acuerdo al patrón del diseño. Estando en posición, permitían el paso a las agujas conectadas a los hilos de una urdime correspondiente. El siguiente es Charles Babbage. Fue un matemático científico de la computación. Diseñó, pero nunca construyó, la máquina analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Por ello se le considera como el padre de la computación. Entre 1833 y 1844, Babbage intentó construir una máquina que fuese programable para hacer cualquier tipo de cálculo. Augusta Ada Byron Kahn recibió clases particulares de matemáticas y ciencias, sobre todo en la rama de astronomía. Su primer contacto con las máquinas en 1833 fue gracias al conocido Charles Babbage. Se le otorgó el desarrollo de instrucciones para hacer cálculos en una invención temprana del ordenador. La labor de Ada siempre quedó relegada a un segundo plano, renombrándola en la mayor parte de las ocasiones como una mera transistora de las ideas de Babbage. Hermann Holter. El origen de la máquina tabuladora se remontó hasta 1879, año en el que Hollerith entra a trabajar como agente especial en la oficina de censos. Allí tuvo ocasión al trabajo de realización del censo en 1880. Esto permitió comprobar la primera mano la ineficiencia del método utilizando la recogida de datos. Alan Turing. Alan Matheson Turing nació en Londres el 23 de junio de 1902. Turing se interesaba respectivamente en los principios lógicos de la matemática, disciplina en la que fue iniciado por el lógico Bertrand Russell, y su trabajo se enfoca directamente a una pregunta: el hecho de si debía o no existir algún método o un proceso definido mediante el cual toda cuestión matemática pudiese ser demostrada. Turing se encamina a la parcela de la resolución teórica de problemas de formas algorítmicas. William Henry Gates, conocido como Bill Gates, cofundador de la empresa de software Microsoft, creó la empresa de software Microsoft el 4 de abril de 1975, siendo aún alumno de la Universidad de Harvard. En 1976 abandonó la universidad y se trasladó a Vancouver, sede de MIT, para practicar la empresa de la sesión de lenguaje para computadoras en BASIC el 50%. Bill Gates visitó Apple, ofrecía mejorar sus hojas de cálculo y otros programas. Steve Jobs, padre del primer ordenador personal, el Apple I, y fundador de Apple Computer, probablemente la empresa más innovadora en el sector. Este mago de la informática fue uno de los más influyentes de la vertiginosa escalada tecnológica en la que aún vive el mundo actual, contribuyendo decisivamente a la popularización de la informática. Tras unas prácticas, el de la empresa Hewlett Packard en Palo Alto en 1974, Jobs fue contratado por AT&T Inc. como diseñador de videojuegos. Estos serían los importantes personajes históricos de la computación.